tardes. Me da gusto saludarlos. Mi nombre es Salvador Rivera. Hoy tenemos el gusto de tener una plática sobre estrategias patrimoniales, sobre el producto Optimax Elite. Entonces, para nosotros es un placer poder recibir a algunos de ustedes que ya son clientes de Alianza en este producto y algunos otros que no son clientes, pero yo creo que después de ver esta plática seguramente tomarán la opción. En este momento, bueno, me gustaría presentar a Brenda González. Brenda González pertenece a la parte de estrategias patrimoniales de Allianz y será la persona que nos dará la plática. Más o menos estamos estimando en la presentación alrededor de 40 a 45 minutos y obviamente después podremos entrar a una sesión de preguntas y respuestas si alguien quisiera. Entonces, le damos la bienvenida a Brenda. Muchas gracias, Brenda, por estar con nosotros y participar en este evento. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Álvaro. Bienvenidos, bienvenidas a todos nuestros clientes, prospectos, asesores. Muchas gracias. Una disculpa adicional. Estamos ahorita en la nueva normalidad, ¿no? Adaptándonos a estos nuevos procesos tecnológicos. Pero bueno, vamos a empezar con nuestra plática el día de hoy. Como les comentó Álvaro, mi nombre es Brenda González. Yo trabajo para Allianz. Soy ejecutivo patrimonial aproximadamente desde hace 10 años en la compañía y tengo, bueno, el placer de compartir este ratito con ustedes, aproximadamente entre 40 a 45 minutitos de este gran producto, esta gran plataforma de inversión que es Optimax Elite. Y las reglas un poquito para ponernos de acuerdo serán las siguientes. Vamos a hacer nuestra sesión de preguntas y respuestas, al final de la sesión. Si gustan también escribir en el chat que tienen ahí alguna duda relacionada al tema que estamos tratando, también con muchísimo gusto al final voy a leer todas estas dudas. También pueden tener prendidas sus cámaras y les voy a pedir solamente de favor si los micrófonos los podemos tener en silencio hasta que finalice la plática para poder iniciar con este foro de preguntas y respuestas. Bueno, entonces, sin más, me quería presentar con ustedes. Voy a tener apagada mi cámara para efectos que funcione y corra perfectamente la presentación. Pero bueno, encantada de compartir con ustedes esta tarde. Iniciamos entonces. Entonces, el día de hoy vamos a platicar acerca de las alternativas de Optimax Elite. Yo sé que muchos de los que ya estamos conectados ahorita lo conocemos. Sin embargo, vamos a darle un pequeño repaso también de qué es Optimax Elite, por qué es una gran alternativa de inversión, cuál es el diferenciador con lo que conocemos normalmente como las inversiones tradicionales, el banco, ¿no? Básicamente el banco, y yo creo que todos desde que estamos pequeños, ¿no? Pensamos en dinero, ahorro, inversiones, guardar dinero, pues vamos corriendo al banco. Y muchas veces las opciones que nos ofrece la banca tradicional, pues no son las más rentables para hacer crecer nuestro dinero. Y básicamente vamos a hablar de algunos diferenciadores que sí tiene Optimax Elite a través de Allianz, ¿no? Gracias a que somos una aseguradora, la primera y la más grande del mundo como aseguradora, y la número 3 en administración de activos. ¿Qué es esto de administración de activos? Pues manejar capitales de personas y de empresas, ¿no? Esa administración del dinero. Estamos en el número 3 después de Vanguard y de BlackRock, ¿no? Que son grandes financieras a nivel mundial. Entonces, gracias a que somos una aseguradora, podemos tener estas ventajas adicionales que muchos vamos a ponerlo así, ¿no? De muchas de las otras opciones de inversión, como la banca tradicional o los intermediarios bursátiles, no la tienen justamente por esto. Entonces, vamos a ver qué beneficios básicos tiene esta plataforma de inversión, Optimax Elite. El primero, yo creo que y de los más importantes, es el beneficio fiscal. Entonces, ahorita vamos a ver algunos rendimientos de cómo están estos rendimientos en la parte de renta fija, en renta variable, etcétera.
pero incluso comparando o teniendo el mismo rendimiento, ¿no? Suponiendo, ahorita la tasa de CETES está en 4.24 de 28 días. Suponiendo que la institución, si vamos a comparar institución A con B y con C, las tres nos dieran la misma tasa, la carga fiscal es algo que actualmente está pesando mucho. Entonces, ¿cuál es esta carga fiscal? Recordemos que existe dos tipos de retenciones, la retención provisional y la retención definitiva. Entonces, si yo voy al banco a invertirme en dinero en un pagaré, en un certificado de depósito, en un CETE, etcétera, por esta inversión de deuda o de renta fija, Hacienda me hace una retención del 1.45% sobre el capital. Entonces, esta carga fiscal realmente pesa mucho en la eficiencia financiera de mi dinero, ¿no? Ese es el principal punto. ¿Por qué me hacen esta retención? Y aunque en la retención definitiva, a la vuelta de un año, posiblemente pues me tengan que regresar dinero, ¿no? Porque ahorita sabemos que incluso el rendimiento real pues es muy pequeñito si lo comparamos con la tasa y la inflación y demás. Aparte le sumamos esta carga fiscal del 1.45, entonces mi dinero pues realmente no está trabajando como podría trabajar. Entonces el beneficio principal de Optimax Elite es este beneficio fiscal que nos permite diferir, que ese es el primer punto que vemos aquí en esta lámina, el diferimiento. Entonces, ¿qué significa diferimiento? No vamos a pagar esos impuestos sobre los rendimientos obtenidos durante todo el periodo que los recursos estén dentro de la póliza. Entonces, mientras yo esté dentro de esta plataforma, no voy a pagar ese 1.45 del capital, ¿ok? En caso que sea renta fija o deuda, ¿ok? Si estamos hablando en instrumentos de renta variable, y renta variable lo podemos asociar con esta parte de inversión de bolsa, ¿no? La bolsa de Estados Unidos, la bolsa de México, la bolsa europea, ser accionista de estas grandes empresas del mundo. Entonces, ¿cuál es la carga fiscal normalmente en una casa de bolsa si yo invierto en renta variable o en capitales? Normalmente, bueno, antes era exenta, la bolsa era exenta, ya no, como ustedes sabrán. Ahora hay que pagar el 10% sobre la ganancia de capital, ¿ok? Entonces, para resumir esta parte es la carga fiscal en bancos, casas de bolsa, en deuda es del 1.45 sobre el capital y en renta variable o en capitales es del 10% sobre la ganancia de capital. Entonces, eso es algo que no es que la institución bancaria o la casa de bolsa sea buena o mala, eso pues realmente viene de Hacienda, ¿no? Y está en la ley de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el diferimiento? Si yo estoy en Optimax Elite, por tener esta plataforma de inversión, no voy a pagar ni el 1.45 si estoy en deuda, ni el 10% de capital si estoy en renta variable o en los mercados accionarios. Vamos a ver la parte de exención. Adicional del diferimiento de no pagar estos impuestos, por lo que hace más eficiente mi inversión y mi dinero, la parte de la exención es algo que tenemos que aprovechar. La exención está basada ¿y en dónde viene esto? En el artículo 93 de la ley del ISR, en la fracción 21 y en el artículo 54, que lo que nos dice es, si yo tengo como inversionista, como cliente, 60 años de edad, ¿no? Más de 60 años de edad y 5 años con mi plan, puedo retirar todo mi dinero, toda mi inversión, todo mi capital exento de impuestos. Entonces, esta parte es sumamente importante porque mientras estoy arriba, difiero el impuesto. Incluso si llego con estas condiciones que me dice el artículo de la ley del ISR, puedo sacar mi dinero totalmente exento de impuestos. Incluso si después de cumplir estas condiciones de 60 años de edad y 5 con el plan, puedo incluso meter o hacer depósitos adicionales y ese dinero, aunque no cumpla la permanencia de los 5 años, ese dinero también está exento. Entonces, puedo tener un vehículo para poder eficientar mi inversión hablando por la parte fiscal,
¿no? Y esto realmente pues no es que Allianz lo haya inventado, es algo que está en la ley y que podemos aprovechar, ¿no? Y yo creo que con las tasas y con la situación ahorita de contingencia, de pandemia, que digo, en este momento no nos vamos a meter mucho a detalle en eso, digo, lo escuchamos por todos lados, pero sí hemos visto que la política monetaria de casi todos los países ha sido la baja de tasas para mover a la economía. Entonces, realmente las inversiones se han visto un poquito castigadas en esta cuestión de obtener pues rendimientos más altos, ¿no? Porque las tasas en general están más bajas. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Entonces, si tengo un poco castigada la tasa, ¿dónde puedo eficientar y aprovechar que mi dinero crezca? Bueno, pues pagando menos impuestos creo que es una gran idea. Siguiente, inembargabilidad. El capital que esté dentro de la plataforma de Elite, de Optimax Elite, está totalmente inembargable. Entonces, tenemos un patrimonio o un capital o una inversión totalmente inembargable. ¿Por qué? Porque los recursos al entrar dentro de las cuentas de Allianz están administrados bajo las reservas de la compañía y las reservas de la compañía son inembargables. Entonces, no se me asusten con esta siguiente parte, donde explicamos que no se considera patrimonio de la persona, más bien es un derecho de cobro de su propio capital. Entonces, al hacer este cambio legal, por así decirlo, del capital o del dinero, esto les permite tener totalmente seguro su inversión, ¿no? Totalmente inembargable y la pueden reclamar y la pueden solicitar el día que ustedes quieran. Desde el día 1 hasta el día 20, 15, el día que ustedes quieran, esta inversión está totalmente flexible, ¿ok? Y otra parte importantísima que es un diferenciador muy importante es la sucesión exenta. En caso de fallecimiento del titular de la inversión, cuando se heredan estos recursos, pues se heredan totalmente exentos de impuestos. Entonces, si nosotros ya no estamos, pues no le vamos a heredar cargas fiscales, ni deudas, ni nada a nuestros beneficiarios. Este capital es totalmente exento de impuestos para ellos. Entonces, creo que esto también es una parte importantísima. Aunque son 4 puntos, como vemos aquí, la seguridad de ser inembargable, intocable, que sea sucesión exenta para nuestros beneficiarios, que podamos diferir, ¿no? Ahorrarnos ese impuesto del 1,45 o del 10% de renta variable y poderlo exentar y poder tener un vehículo totalmente exento es un diferenciador muy importante. Entonces, vamos a repasar un poquito por qué tenemos estos beneficios y cuál es la estructura en donde están ustedes poniendo estos recursos. Bueno, la estructura es un seguro de supervivencia. Y aquí es bien importante tener un poquito en contexto cuáles son los 3 riesgos que tenemos las personas en general. Bueno, pues uno es pues fallecer, ¿no? El principal riesgo que tenemos todos es fallecer. El segundo es la invalidez. Y la tercera, que muchas veces no lo consideramos como un riesgo, pero pues así es sobrevivir más de lo que financieramente tenemos planeado. Entonces, por eso la importancia y por eso el énfasis que hacen sus asesores con ustedes de poder planear nuestras finanzas, ¿ok? Porque, bueno, ese es otro riesgo, ¿no? Vivir más de lo que financieramente tengo planeado o administrado. Entonces, existe un seguro de supervivencia que es Optimax Elite, está basado en este seguro de supervivencia y esa es la estructura legal. Por eso les comentaba que es totalmente inembargable porque al ser un instrumento con una cobertura o con una pantalla de seguro de supervivencia, pues nos permite tener cada peso que entra o cada peso que se fondea es una suma asegurada para ustedes. Entonces pueden reclamar esa suma asegurada cuando lo deseen, con total liquidez.
Entonces, esta suma asegurada se puede disminuir en cualquier momento generando liquidez por el mismo monto o incluso puede subir, ¿no? Pueden hacer aportaciones adicionales. Recordemos aquí que las aportaciones adicionales pueden ser a partir de 10,000 pesos y los retiros también pueden ser a partir de 10,000 pesos. La inversión como tal está dentro de las reservas técnicas de Allianz, las cuales se van a invertir en los instrumentos que el cliente elija. Entonces, bueno, esta es la parte medular del producto que creemos que es fundamental y una de las cosas una de las características que tienen nuestros asesores es hablar con toda la transparencia para explicar por qué tenemos estas grandes ventajas, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito, nada más como repaso, cuál es la diferencia de tener un patrimonio, y un patrimonio puede ser algo físico, me refiero a una propiedad, o puede ser el capital, o puede ser nuestra inversión, ¿no? ¿Qué sería un patrimonio? Pues un patrimonio lo estamos acostumbrados de tener, por ejemplo, en el banco, ¿no? Es una propiedad, legalmente es una propiedad, es algo conocido, por lo tanto es embargable. ¿Qué es lo que pasa con una suma asegurada? Bueno, pues las sumas aseguradas son derechos de cobro, son totalmente confidenciales y por ende son inembargables. ¿Ok? Entonces ahí es donde recae justamente esta parte de Optimax Elite. Todo esto está sustentado en artículos. Si necesitan más información al respecto, literatura, dónde está en la ley, con muchísimo gusto se los podemos hacer llegar para que puedan ustedes estar seguros que todo esto está fundamentado. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es un poquito de repaso del producto. Tenemos totalmente la flexibilidad como tal de la inversión. Es una inversión líquida. Me refiero a que la inversión no está ni a 7, ni a 24, ni a 14. No tenemos el problema que muchas veces se tiene dentro de algunos bancos de, híjoles, ya se reinvirtió mi inversión y necesitaba liquidez. Bueno, en este caso tenemos 100% el dinero disponible, tenemos estas ventajas fiscales, tenemos esta parte de seguridad y tenemos excelentes rendimientos que a continuación les voy a platicar. Entonces, vamos a empezar. Bueno, Optimax Elite tiene 7 alternativas de inversión, las cuales ustedes pueden elegir a partir de 10,000 pesos para diversificarse. Entonces, dependiendo el objetivo de inversión que tengan, la liquidez que necesiten y el perfil de riesgo, podemos hacer un portafolio muy interesante para ustedes y que pueda esta estrategia de inversión ir alineada a su perfil y a sus objetivos. Entonces, vamos a empezar con la primera, que es renta fija pesos nominal especial. ¿Qué significa renta fija pesos nominal? Bueno, el horizonte de inversión de esta alternativa es de corto plazo. Esta alternativa la vamos a utilizar cuando mi necesidad de liquidez sea menos de un año, ¿no? Eso normalmente es lo que recomendamos. Si yo tengo necesidad de liquidez de menos de un año o realmente no sé, posiblemente pueda tocar este dinero, pues la recomendación más conservadora es esta. Bueno, ¿qué es lo que trae? Y disculpen la expresión, pero es una expresión que normalmente los asesores financieros tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que trae en la panza esta alternativa de inversión? Ok, el 100% del portafolio estará invertido en instrumentos de renta fija nominal con plazos no mayores a 360 días. ¿Esto qué nos dice? Que estamos invirtiendo en instrumentos de deuda. ¿Qué son instrumentos de deuda? Yo creo que lo que podemos relacionar como muy fácil son los certificados de la tesorería o los famosos CETES, ¿no? Es prestarle al gobierno federal y el gobierno federal en 28 días nos dice te voy a regresar tu dinero con un premio o con un interés, ¿no? Eso normalmente, y lo sabemos que es de lo más conservador que existe, ¿no? Porque le estamos prestando pues al gobierno. Y con una clasificación crediticia no menor a S&P AA equivalente. O sea, que a quien yo le voy a prestar dinero tiene que tener un alto clasificación crediticia, ¿no? O un alto porcentaje o un alto puntaje, perdón, en cuanto a la facilidad de pagarnos ese dinero. Entonces, bueno, AA es de los más altos, ¿no? El componente de inversión de instrumentos privados
estará limitado a un máximo del 30% del portafolio. Entonces, además de poderle prestar al gobierno como un CETE, también le puedo prestar a instrumentos o a instituciones privadas, pero que también tengan alta calificación crediticia. Esto es lo que nos permite que podamos tener un poco y estar siempre más arriba que la tasa de CETE sin perder ese riesgo conservador. Entonces vamos a ver un poquito cómo se ha comportado esta alternativa de renta fija pesos nominal. Recordemos que es de las más conservadoras y la recomendación es cuando tengo una necesidad de liquidez de corto plazo. Entonces, estas alternativas, ustedes van a ir viendo que se va a pegar mucho a la tasa de referencia. ¿Cuál es la tasa de referencia que tenemos actualmente en México? Bueno, no sufrió cambios mayores, ¿no? Pero sí podemos ver a inicios del 2020, veíamos tasas incluso pues del 8%, ¿no? Esta bajada de tasas se explica por pues el tema de la contingencia y por esta política monetaria que tienen que adoptar estos bancos centrales las medidas para pues facilitar los créditos, ¿no? Tienen que bajar el valor del dinero, el dinero tiene que ser más barato, bajan las tasas para que ese dinero que estaba invertido en el banco salga al mercado y se mueva, ¿no? Y sea productivo. ¿Cuál es el principal propósito del Banco de México? Pues controlar la inflación, ¿no? ¿Y cómo controlar la inflación? Pues tiene mucho que ver este tipo de movimientos de subidas y bajadas de la tasa de referencia. Entonces, vamos a ver que esta alternativa, pues normalmente se va a mover un poquito con este movimiento de las tasas. El 5.67 es nuestro rendimiento de enero a octubre, a cierre de octubre del 2020. Como podemos ver, les platicaba que la tasa de CETES actual es del 4.24 y nuestra alternativa está pagando pues más de un punto arriba, ¿no? 5.67. Como les comentábamos, pues tuvimos 2 años muy, muy interesantes en cuanto a los rendimientos y esto pues se debió a que, bueno, las tasas de referencia también estaban en estos niveles, ¿no? Entonces, vamos a ver que en este instrumento la fluctuación se va a basar un poquito en esa parte. La siguiente alternativa de inversión es renta fija, pesos revaluables. Para no meternos como muy técnicos en este asunto, ¿qué es lo que trae en la panza esta alternativa de inversión? También es de renta fija, también hablamos de deuda, pero ¿qué son? Son UDIbonos, ¿no? Y sabemos que los UDIbonos se adquieren o los inversionistas los tomamos cuando queremos protegernos con estas fluctuaciones de la inflación, ¿ok? Entonces, este horizonte de inversión, como les comentaba en el primero, es mi necesidad es de menos de un año. Lo recomendable cuando estamos invirtiendo en UDIbonos, ¿no? O en este tipo de instrumentos, por su plazo, que pueden ser 3, 10 años, lo ideal es que pueda yo mantener mi inversión un poquito más de un año, por lo menos un año o más, ¿ok? Entonces, si parte de mi portafolio o parte de mi inversión puedo mantenerla un poquito más de tiempo y quiero protegerla contra la inflación, pues esta opción puede ser muy interesante. Este portafolio está invertido en instrumentos de renta fija indexada a inflación, con plazos no mayores a 10 años. Si se fijan, hablamos de un plazo un poquito más alto. El componente igual, ¿no? De instrumentos privados no estará mayor de un 30% y la duración de este portafolio no excederá los 10 años. ¿Qué significa esto? También para no hacerlo muy técnico, esta es obviamente la descripción técnica, es que los instrumentos que están dentro de este portafolio no van a tener más de 10 años, ¿ok? Esto no significa que ustedes tengan que quedarse 10 años. Ustedes, como les platicaba al principio, la flexibilidad es totalmente, es el 100%, ¿no? El 100% está disponible cuando ustedes quieran. Entonces, si quieren quedarse una semana, un mes, un año, 20 años, que nosotros estaríamos encantados, es su decisión, ¿okay? Es totalmente flexible. Vamos a ver los rendimientos y como podemos ver, en el 2017
pues tuvimos un rendimiento del 10%, superando mucho la renta fija tradicional. Y ahorita, en cuanto está la inflación, pues hemos visto que ha ido en aumento durante este periodo. Esta inflación es de enero a la fecha, ¿no? Tuvimos aquí un ajuste en la inflación anual y ahorita estamos en cuanto 4.09, ¿ok? A finales de octubre la inflación de 4.09 y justo es lo que les también comentábamos al principio. ¿Qué tan castigado, qué tanto puedo yo aprovechar en el banco mi inversión? Aunque me estén dando 100% CETES, si la inflación está en 4.09, realmente mi rendimiento real es muy pequeñito, ¿no? Y a eso le sumo todavía la carga fiscal, pues realmente no estoy obteniendo un rendimiento sobre mi dinero, ¿no? Y vamos a ver cómo se han comportado también los bonos, los sudibonos de 10 años han ido hacia abajo en cuanto a los rendimientos. Hablando de bonos, y esto a lo mejor también suena un poco técnico, pero ¿por qué se mueven los sudibonos? Como comentamos, se mueven, sí, nos protegen contra la inflación, como lo podemos ver en este tipo de rendimientos. Aquí tenemos un rendimiento que está basado en esa subida, ¿no? De la inflación como tal. Y también se van a mover por las tasas. En los bonos, cuando bajan las tasas de interés, suben sus precios y viceversa. Entonces, bueno, vamos a ver que en esta alternativa lo recomendable es quedarnos un poquito más de un año con este tipo de instrumentos para poder aprovechar pues el ciclo estacional, como lo vemos aquí, de la inflación, ¿no? Que por lo menos le demos la vuelta a un año. Ahora bien, otro instrumento de renta fija, y yo creo que este es uno de los favoritos también para diversificarnos. Entonces, este horizonte de mediano plazo también es recomendable si nos podemos quedar o no necesito tanta liquidez de corto plazo, si me puedo quedar más de un año, incluso más de 2 años. ¿Por qué? Porque estamos invertidos en dólares. Entonces, el 100% del portafolio estará invertido en instrumentos de renta fija en dólares. ¿Cuál es como la contraparte o más bien, si aquí se llaman certificados de la tesorería o los CETES, en Estados Unidos también le podemos prestar al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que son los Treasury Bonds o los bonos de la tesorería. Y las tasas en Estados Unidos no están en el 4.25 como nosotros la tenemos, ¿no? En Estados Unidos las tasas, y aquí lo podemos ver, los Treasury Bills, ¿no? Están aproximadamente en cero. Entonces, ustedes me dirán, oye, entonces, ¿por qué aquí hay un 20%? ¿Por qué aquí hay un 12% a la fecha? Bueno, porque justamente estamos tomando esta inversión como cobertura cambiaria. Entonces, quiero invertir en dólares. Es como si comprara los dólares, pero en vez de tenerlos guardados ahí en un cajón, ¿no? Con todos los riesgos que esto conlleva, pues vamos a invertirlo, vamos a tenerlo seguro y no vamos a pagar impuestos sobre ese dinero. Entonces, ¿qué ha pasado con el dólar? Bueno, y aquí se los puedo mostrar, ¿no? Esta es una gráfica del tipo de cambio fix de enero a la fecha. Llegamos incluso un poquitito más de 25 y cacho, ¿no? Y tuvimos toda una fluctuación aquí muy importante con una tendencia ligeramente a la baja y ahorita hemos visto que el tipo de cambio pues está en niveles muy atractivos de compra, 20.23 el fix del día de hoy. Entonces podemos aprovechar el comprar dólares baratos y poder mantenerlos, ¿no? Si no necesito o tengo esa necesidad de liquidez de corto plazo muy alta, bueno, pues puedo mantener esos dólares para pues diversificar mi inversión, ¿no? Y poder tener rendimientos, como se los platico aquí arriba, del 13.66, del 20.49. Obviamente podemos tener también minusvalías porque la variación es por el tipo de cambio y, por ejemplo, acá 12.94 a el 31 de octubre del 2020. Entonces, creo que aquí, aprovechando un poquito, ¿no? Y haciendo relación al Buen Fin, pues aquí también tenemos una oferta muy interesante que el dólar nos está dando para comprarlo en 20.23. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos otra alternativa que es renta fija en euros, entonces ya no le vamos a prestar dinero al gobierno de Estados Unidos,
¿por qué no le prestamos dinero a la eurozona? Entonces, este horizonte de inversión igual es de mediano plazo, porque pues podemos y vamos a tener fluctuaciones del tipo de cambio. ¿Cuál es la diferencia de invertir en dólares o invertir en euros? Pues primero, la similitud es que vamos a diversificar nuestro portafolio, ¿no? Y la diferencia es que incluso el euro es menos volátil o se mueve menos que el dólar, ¿no? Entonces, también es una alternativa para diversificar con una volatilidad menor del tipo de cambio. La duración del portafolio no excederá a los 2 años. Y, bueno, hablando de las tasas, como comentábamos en Estados Unidos, decíamos que en Estados Unidos la tasa está en 0, ¿no? De acuerdo a la FED. Bueno, pues el Banco Central de Europa ni siquiera tiene la tasa en 0, ¿no? Es como si fuéramos a un estacionamiento y nos cobran por entrar. Entonces, aquí, o a los inversionistas europeos, les cobran por guardar el dinero, ¿no? Entonces, las tasas están en negativo. ¿Por qué? Porque vienen de una crisis importante. Pues Europa ha tenido ahí varios altibajos y ha tenido incluso el Banco Central que inyectarle mucho dinero, bajar las tasas a lo mínimo para reactivar la economía, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo entonces ganar con renta fija euros? Igual, puedo cubrirme con la moneda, ¿no? Puedo ganar por tipo de cambio y a lo que va del año, pues tenemos 17.79% al 31 de octubre. Aquí tenemos una gráfica del tipo de cambio peso-euro y, bueno, el dato al día de hoy es de 24.02, también con una baja importante, ¿no? Pero si revisamos la gráfica del tipo de cambio de euros, si se fijan, es menos volátil que la del dólar, ¿no? Como lo podemos ver aquí, con estos altibajos. Ahora, también tenemos alternativas de renta variable. Entonces, no nada más podemos invertir en renta fija, pesos, dólares, euros y los UDIbonos, sino que también podemos ser socios de las principales empresas del mundo, de México, de Estados Unidos y de Europa. Les puse ahorita en esta presentación la renta variable en dólares. Aquí sí les sugerimos, tanto los asesores como los ejecutivos patrimoniales de Allianz, que si vamos a invertir en bolsa dentro del IP, revisemos muy bien nuestra necesidad de liquidez. Y perdón que sea tan repetitiva en este punto, pero es bien importante poder hacer una estrategia que se adecue a nuestro objetivo de inversión. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, es renta variable. Entonces, los movimientos se van a basar en la oferta y la demanda del mercado, cómo se van moviendo las bolsas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí sí vamos a ver que hay movimientos un poquito más abruptos en cuanto al rendimiento. Pero claro, si yo puedo dejar mi inversión madura, pues el rendimiento será muy atractivo. Entonces, ¿dónde estamos invirtiendo aquí en renta variable dólares? Pues básicamente es el Standard & Poor's 500. Yo creo que muchos de ustedes ya lo han escuchado. Este índice es de los más importantes del mundo y lo que nos indica es cómo se mueven las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. ¿Qué empresas? Bueno, de las 500 más importantes podemos pensar en Amazon, podemos pensar en Facebook, podemos pensar en Apple, podemos pensar en Berkshire Hathaway, Google, etcétera, 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 ¿no? Entonces, podemos ser socios de esas empresas mediante esta estructura del IP y en la alternativa renta variable dólares. Entonces, ¿cómo se ha comportado el Standard & Poor's y el tipo de cambio? Porque tendría esas dos fuentes de ganancia. A la fecha, al 31 de octubre, el 13.02. 2019 fue un gran año para la bolsa. Ganó el 25.55. Estos rendimientos ya incluyen la cobertura cambiaria y el movimiento como tal del Standard & Poor's 500. Entonces, vamos a revisar cómo se ha comportado. Sí, 13.02. El Standard & Poor's, ¿no? Aquí está, empezó pues en máximos, ¿no? Creíamos que ya iba a venir un ajuste porque subía y subía y subía la bolsa, pero no pensamos que iba a suceder esto, ¿no? Como la pandemia se ajusta, pero ¿qué pasó? Pues siguió subiendo la bolsa, ¿no? A pesar de toda esta situación de crisis,
pues muchas empresas también han podido salir avante de esto y nosotros como inversionistas podemos aprovechar de estas cosas. Nos podemos aprovechar de que a Amazon le está yendo mejor, podemos aprovecharnos de que las empresas tecnológicas les está yendo perfecto, podemos aprovechar que se le está apostando la energía renovable, entonces también las empresas dentro del Standard & Poor's que están destinadas a este sector, pues también han ayudado a ver esta tendencia alcista dentro del Standard & Poor's 500, ¿no? Entonces, aunado con el tipo de cambio, que aquí tenemos una buena fórmula, un tipo de cambio bajo y una oportunidad en el mercado para ser socio de estas empresas, pues esta alternativa de renta variable dólares, si puedo dejarlo de mediano a largo plazo, es una gran opción. Entonces, estas son algunas de las alternativas de inversión que tenemos en el IT y para, pues, prometerles lo que les dije al principio, pues es una breve charla. Yo por mí seguiría platicando con ustedes, pero hay que respetar su tiempo y lo que quisiera en este breve tiempo es repasar un poquito, ¿no? Ver esas opciones. Creo que es sumamente importante ponernos a investigar en dónde es la mejor opción, ¿no? O la mejor institución, o lo que a mí me ayuda como cliente para hacer crecer mi patrimonio, para que esté más seguro, para que tenga flexibilidad, para que pueda aprovechar más ventajas, para que pueda invertir en muchas monedas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, repasando un poquito, Optimax Elite basado en este seguro de supervivencia nos permite pues tener un portafolio con gestión personalizada. Tenemos los 7 alternativas de inversión: pesos, dólares, euros, renta fija, renta variable, liquidez en 72 horas, sin costo por retiro. En ningún momento hay ningún costo por retiro, ningún costo por cancelación, y nos permite hacer cambios también en la estrategia. Puede ser que yo ahora, por mi necesidad de liquidez, pues me vaya a renta fija pesos, pero posiblemente a lo mejor en 3 meses, ¿no? O en un mes, diga, bueno, ya administré estos recursos, ya no lo voy a necesitar en un año, voy a hacer un cambio, ¿no? Entonces, puedo hacer cambios dentro de mi estrategia cuando yo quiera. Seguridad es inembargable, totalmente confidencial y pues con la seguridad y con la tranquilidad que Allianz México tiene de las más altas calificaciones en el mercado financiero y de seguros. Y la eficiencia fiscal, que aunque lo puse como número 3, yo creo que es de las partes más importantes, que es justo el diferimiento de no pagar ese 1.45 en renta fija ni el 10% del capital en renta variable, tener un vehículo totalmente exento de impuestos y cumplo con las condiciones del artículo y que podamos heredarlo en caso de fallecimiento, en caso de faltar, pues a nuestros beneficiarios totalmente exentos de impuestos. Entonces, bueno, creo que ahorita vamos a abrir un poquito el foro de preguntas-respuestas. Escribirlo, si gustan abrir su micrófono, con muchísimo gusto podemos resolverle sus dudas. Incluso si no lo quieren hacer en este espacio, también pues nos ponemos a su disposición junto con sus asesores para poder tener una cita personalizada. Entonces, los escucho. Sí, Álvaro. Brenda, Álvaro Rivera. A ver, una pregunta para que quede, o para retomar un poquito con más claridad. Ok. El Optimax Elite se sube bajo el artículo 93, que nos permite que cuando lleguemos a 60 años de edad y tengamos 5 años en el plan, estemos exentos de cualquier pago de impuestos. ¿Ok? Correcto. Yo creo que sería bueno que explicaras un poquito qué pasaría. Bueno, yo creo que es importante decirlo, que es a valor que se toma no en función al depósito, ¿correcto? Sino a la apertura del contrato. Lo voy a lo mejor decir un poquito, me corriges si digo algo malo, pero una gente que no vaya a cumplir este mes 60 años y lo haya abierto hace 5 años o 4 años, 11 meses el plan, hoy puede hacer un depósito de 1, de 10, de 15 millones, de lo que sea,
y obviamente ya estaría exento, vamos a poner que fuera el 1 de enero que cumpliera los 5 años. Yo creo que una de las características principales del producto es que es en el tiempo de apertura y no el tiempo del depósito, ¿correcto? Y otra de las dudas que me preguntan es, ¿qué pasa si no he cumplido los 60 años de edad o no llevo los 5 años y hago algún movimiento de cartera? ¿Qué pasaría en ese momento? Ok, si no ha cumplido con los requisitos de, pues, que nos dice el artículo 93, fracción 21, de tener los 60 años de edad y 5 con el plan, si hago un cambio interno, no pasa absolutamente nada, ¿no? Yo puedo hacer cambios en mi estrategia de tener renta fija y pasarlo a renta variable las veces que yo quiera, y para Hacienda no hay ruido, por así decirlo, ¿no? Porque está dentro del plan. Entonces, fiscalmente no tiene ningún tema. Si yo hago un retiro, lo que nos dice ese mismo artículo, ¿no? Porque viene con todo este antecedente de pensiones y demás, lo que nos dice es, ok, yo te voy a dar el beneficio de no pagar los impuestos mientras estés arriba de la plataforma. Pero si tú sales y no has cumplido con los 60 años de edad y 5 con el plan, entonces habrá una retención del 20% sobre el interés real del monto retirado. Suena un poquito complicado, realmente es muy sencillo. Si yo quiero hacer un retiro de 10,000 pesos, entonces, ¿cuánto ganó real? Y el decir ganó real es el rendimiento menos la inflación. ¿Cuánto ganó real esos 10,000 pesos? ¿No? No puede estar haciendo la retención sobre todo mi capital como si lo hace normalmente en una institución tradicional bancaria. Aquí lo que nos dice es el 20% sobre el interés real del monto que retiro. Entonces, realmente no hay comparación que me hagan una retención sobre un capital completo que sobre una parte proporcional del retiro que estoy realizando. Y como comentabas, Álvaro, si llego a los 60 años de edad y 5 con el plan, pues tengo un vehículo totalmente exento, pero desde la apertura del contrato, no por cada depósito, como bien explicas. Ok, si no hay otra pregunta, me gustaría hacerte otra para bastantes gentes que nos están oyendo. Yo hablo, el plan hoy se puede abrir con 300,000 pesos, ¿correcto? Y al día siguiente o en 2 días puedo incrementar o puedo sacar dinero. ¿Cuál es el límite inferior que tengo que tener en mi cuenta para que no se me cancele? Ok, el mínimo para que no se cancele, y la verdad, qué buena pregunta, Álvaro, son 15,000 pesos. Incluso es muy recomendable cuando necesito liquidez, ¿no? Y pues tengo que utilizar mis recursos, mantenerlo, no cancelarlo, mantenerlo con 15,000 pesos para que la antigüedad del contrato siga avanzando, ¿no? Y si de repente vuelvo a poner 1,000,000, 2,000,000, 10,000,000, 20,000,000, y cumplí esas condiciones de exención, pues pueda tener el vehículo totalmente exento, ¿no? Y ese capital esté totalmente exento. Lo mínimo son 15,000 pesos para que no se nos cancele. Perfecto. Hay una pregunta. Tenemos 2 preguntas en el chat. Ok, aquí las estoy leyendo. El primero es, ¿se puede diversificar con mínimos de 10,000 pesos en las diferentes estrategias del plan? La respuesta es sí. Podemos, muchas gracias por la pregunta, antes que nada, podemos diversificar a partir de 10,000 pesos. Entonces, incluso dentro de la misma estrategia, vamos a suponer que invierto 300,000 y pienso, ok, 100,000 a lo mejor los necesito en corto plazo, me refiero a un año. Bueno, lo puedo poner en renta fija pesos, pero tengo otros 200 que sí puedo irme a otra estrategia o ponerlo en otra alternativa que me pueda dar un poquito más de rendimiento, y pues los puedo dejar un poquito más de tiempo. Los puedo poner en dólares, los puedo poner en euros o los puedo poner en renta variable, pero sí, dando respuesta, es a partir de 10,000 pesos la diversificación de las alternativas. Y la segunda, comentan cuál es el costo del seguro. Bueno, yo creo que aquí nos estamos refiriendo al costo del producto, ¿no? Como tal, pues el producto es un seguro de supervivencia y de hecho la respuesta es muy sencilla. No tenemos ni letras chiquitas ni cosas extrañas. Si estamos invertidos en renta fija, es del 0.75% anual, 0.75% anual,
y esto se va haciendo de manera mensual, ¿ok? Es el 0.0625% al mes. Y si estamos invertidos en renta variable, ya sean pesos, dólares o euros, el costo del producto es del 1.25% al año, ¿ok? Eso lo dividimos entre 12 y no hay más, ¿no? Esos son los costos que tiene el producto, no hay costo por cambiarnos entre alternativas, no hay costo por hacer retiros, no hay costo por cancelación, no hay costo por hacer aportaciones. Ese es el único costo como tal que tiene nuestra plataforma de inversión. O sea, creo que comparado con lo que pudiésemos encontrar en el mercado, excesivamente barato, ¿no? Empezando porque en cualquier institución te cobrarían el 1.45 de entrada en renta fija, ¿verdad? Es correcto, sí. Y bueno, y hay muchos, digo, aquí podríamos igual sacarle mucha tela, ¿no? Al tema de las comisiones, porque depende de cada institución. Muchas veces nosotros como clientes, pues pensamos de, no, es que no viene en ningún lado de mi estado de cuenta que me están cobrando, entonces yo creo que no me están cobrando ninguna comisión. Si ya vamos escarbándole un poquito, incluso a los fondos de inversión o nos metemos en los contratos de apertura, pues nos damos cuenta que vienen ahí varias comisiones y ya lo sumamos, pues por administrarlo nos están cobrando algo y la carga fiscal, pues actualmente es un tema que sí está causando pues mucho peso en el rendimiento que pudiera dar mi inversión, ¿no? Como comentábamos al principio y con las tasas tan castigadas, pues la verdad es que sí la parte fiscal junto con estas comisiones adicionales, híjole, pues merman bastante nuestra inversión en un instrumento tradicional bancario. Y yo creo que aunado a eso también, Brenda, sería que en las casas de bolsa o en cualquier institución financiera, cuando haces cambios de portafolios, pues la casa tiene que ganar algo, ¿no? Entonces también te cobran un fee por andarte cambiando de portafolio. Aquí una de las ventajas que tenemos, como lo decías, es que podemos irnos cambiando el mínimo de 10,000 pesos y no tenemos que hacer ningún pago por tener esos movimientos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, un poquito como experiencia personal, les prometo que no los canso mucho en este tema. A mí me tocó, bueno, tuve la fortuna de incluso estar en la casa de bolsa, banca patrimonial en época de crisis, ¿no? Entonces, bueno, de ahí se aprende bastante, pero justamente eso, ¿no, Álvaro? Así se le llama a una casa de bolsa, es un intermediador bursátil. Entonces, lo que hacen, pues, es justamente ser el intermediario entre el cliente y el mercado financiero. Entonces, ese es el trabajo. No es que estén bien o mal, sino que ese es el trabajo, por lo tanto, se cobra por ese trabajo, por intermediar, por hacer la transaccionalidad. Entonces, por cada compra y por cada venta, pues existe un fee o una comisión, ¿no? Y eso es normal. Entonces, aquí, a través de esta plataforma, nos podemos ahorrar pues totalmente eso, ¿no? Y seguir teniendo las ventajas de ser inversionistas del mundo, inclusive. Por aquí tenemos una pregunta de Gabriela. ¿Cómo es posible que teniendo una cantidad de inicio de 300,000 pesos se pueda tener un beneficio de tener la exención de impuestos de una cantidad ilimitada cumpliendo con los 60 años de edad y después de los 5 años de edad? Bueno, esto viene todo plasmado en el artículo 93 de la ley del ISR y el antecedente pues es justo cómo se han comportado todo el sistema de pensiones, pues, no, digo, ese es otro tema, ¿no? Que también podríamos quedarnos a platicar aquí bastante tiempo, pero pues realmente ya no hay pensiones como tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno? ¿Qué es lo que dice Hacienda? Pues les voy a dar beneficios fiscales para que ustedes ahorren, para que ustedes inviertan, porque yo gobierno pues ya yo no lo puedo hacer. Entonces, hay varios artículos que incluso se pueden deducir impuestos, con productos de ahorro como Optimax Plus, etcétera, ¿no? Que son planes orientados al retiro, pero también está este artículo que está plasmado en la ley que nos dice que la plataforma tiene que tener los 5 años de permanencia y como cliente o como inversionista más de 60 años. Y eso se refiere pues a las edades de retiro. Entonces va un poquito el antecedente de ahí, y pues realmente lo que le importa a Hacienda es que mantengamos este vehículo con estas de hecho son 3 condiciones, ¿no? Porque no nos permite que un tercero
Fonde, nuestra plataforma de inversión, porque el beneficio fiscal es para la persona que está adquiriendo la plataforma, ¿no? Entonces, si gustas, Gaby, podemos compartir todo el sustento legal para que no tengamos ninguna duda en cuanto a este punto, ¿no? Ok, por ahí Aurelio nos pregunta si transfiero un monto de Optimax patrimonial para abrir un contrato de Optimax Elite, ¿cuál es la fecha de apertura? Ok, nuestros productos de inversión, gracias Aurelio, tenemos Optimax Elite, que es que es nuestro seguro de supervivencia y demás, y tenemos patrimonial, que patrimonial está basado en un fideicomiso, ok, entonces en el patrimonial tendría que hacer un retiro, ¿no? Solicitar un retiro, caería en este caso a su cuenta y de ahí podemos hacer el depósito a la cuenta del IT. No podríamos hacer un traspaso interno porque son entidades diferentes. El patrimonial como tal es un fideicomiso global y está en una cuenta del fideicomiso, ¿no? Y recordemos que el fideicomiso tiene esta característica de confidencialidad, ¿no? Y de este contrato que está destinado a la inversión solamente de patrimonial. Entonces, internamente no se pueden traspasar los recursos de un fideicomiso a la reserva técnica de Alianza. Entonces, sí tendríamos que hacer el retiro y hacer el depósito en Optimax Elite. Una vez que hagamos el depósito en Optimax Elite, el tiempo para la emisión es máximo 72 horas. Espero que haya resuelto la dudita por ahí. Sí. Perfecto, gracias. Otra pregunta que yo creo que sería bueno que la contestaras, Brenda. En el caso de que una gente retirara en el Elite una cantidad porque tuviera que requerir de ella, ¿ustedes retienen el impuesto o ustedes se enteran o el cliente tiene que pagar? Yo creo que es un buen punto para que lo platiques. Perfecto. En caso de hacer un retiro parcial y no haber cumplido con los requisitos de permanencia, como comentamos, pues se hace la retención del 20% sobre el interés real del monto retirado. Eso lo hace Allianz. Lo tenemos que hacer nosotros por ley y vamos a entregar una constancia, ¿no? O un informe de retenciones y percepciones. Con esa carta o con esa constancia, el cliente puede hacer obviamente su declaración, ¿no? Y la puede presentar y decirle a Hacienda, pues yo ya pagué esto de lo que pues me tocaba, ¿no? A lo mejor en mi tabla estoy al 35%, entonces, bueno, ahí es donde se empiezan a hacer los ajustes en la declaración anual, pero la respuesta es Allianz retiene en ese caso. Y bueno, si ya cumplí los requisitos de permanencia, y si ya hago los retiros, pues no, nadie va a retener nada, ¿no? Y no se informa absolutamente nada. Okay. Ok, ¿alguna otra dudita, comentario? Ok, por ahí nos preguntan, entonces ahora la recomendación de inversión es renta variable en euros o bajarán más las tasas de referencia. Bueno, realmente sí tendríamos que hablar un poquito más en específico cuál sería el objetivo de la inversión, pero yo creo que incluso más que a lo mejor los euros, el dólar está pues de oferta, ¿no? Está a muy buen nivel. Si ya estoy dentro, incluso puedo comprar más para promediar, ¿no? Porque a lo mejor lo compré muy caro. Entonces, si ahorita está más bajo, lo puedo promediar, puedo comprar más dólares. Si no tengo inversiones en dólares, puedo aprovechar para tener inversión en dólares, ya sea en renta fija o en renta variable. En la parte de euros, yo sí me esperaría un poquito más. Puedo utilizarlo como medio de diversificación. En renta fija, pues las tasas yo creo que van a seguir muy castigadas. En Europa yo creo que no pueden bajar más porque ya están en negativo, ¿no? En Estados Unidos también están en cero. Lo que tendría que seguir en una recuperación, pero no creo que sea próximo, sería un aumento de tasas paulatino, pero no creo que lo veamos, o sea, esto lo veamos en el corto plazo, ¿no? Porque todavía falta pues muchas cosas para que los gobiernos o los bancos centrales puedan empezar otra vez a normalizar las políticas monetarias y a subir las tasas. Yo creo que las tasas seguirán abajo. Hay que aprovechar las coberturas cambiarias, tanto en dólares, incluso puede ser euros, pero si lo puedo dejar un poquito más de tiempo,
Y en cuanto a las bolsas, si quiero invertir en renta variable, yo creo que sí es recomendable que nuestro horizonte de inversión se vaya un poquito más, porque pues, vamos a ver que nuestro portafolio se va a mover. Entonces, si yo como cliente puedo soportar esas fluctuaciones de la bolsa, está perfecto, y a lo mejor puedo diversificar un poco. Pero si yo como cliente me pongo nervioso con las fluctuaciones, entonces mejor me voy más conservador. Entonces, todo va a depender de cuál es mi objetivo, y yo creo que está muy bien diversificar, incluso diversificarnos en monedas, aprovechando que ambos tipos de cambio pues están bajitos. Yo lo que pienso, y yo creo que estoy muy de acuerdo contigo, lo más barato que hoy hay es el dólar. Sí, sí, está súper bien. Ahorita lo estaba revisando otra vez en la mañana. De hecho, en la mañana lo revisé, 20.32 y ahorita ya 20.23. Entonces yo creo que sí es buena idea comprar algunos dólares, ¿no? Oye, y bueno, yo creo que sería bueno para aquellas personas que no son clientes, que cuentan ustedes con una plataforma donde el cliente puede ir, si quieres, extender ese tema, de la plataforma para que puedan ir dándole seguimiento, ¿no? Ah, perfecto, ok. Sí, el proceso es, ok, lleno toda mi papelería, tengo mi contrato, ¿y qué es lo que sucede después? Allianz les va a hacer llegar un usuario y una contraseña, y en ese usuario y contraseña pues vamos a poder acceder a un portal exclusivamente de clientes. Entonces, y exclusivamente suyo, ¿no? Nadie más tiene esas claves y esas contraseñas, incluso ni siquiera los ejecutivos las vemos, entonces está sumamente confidencial, son sus claves y están relacionadas a su correo electrónico y a los datos que nos otorgaron. Entonces, dentro de esa plataforma, dentro de ese portal, podemos ver nuestros saldos, podemos ver estas constancias que les platico, hablando del tema fiscal, ¿no? Ahí podemos revisar también y bajar la póliza, bajar la carátula, revisar estas opciones, y pronto tendremos más sorpresas dentro del portal, ¿no? Pero también, ¿cómo hacemos los movimientos? Hoy en día se hacen a través del correo de cliente.optimax. Entonces, si tengo ya una póliza o un contrato con Allianz, hablando de, pues, el que sea, ¿no? Plus, educación patrimonial, el IF, todos los movimientos se hacen a través del correo cliente Optimax. Y con mucho gusto también le podemos dar seguimiento a eso, ¿verdad, Álvaro? Claro que sí. Y bueno, un poquito también les quiero comentar a todos los clientes que todas las gentes que participamos en AP Futuro, obviamente estamos muy ligados a las estrategias de inversión que nos da Allianz. Normalmente nosotros teníamos una junta con ellos cada 3 meses físicamente, pero por el tema del COVID hoy lo hacemos en una plataforma. Y obviamente, al darnos las estrategias en cuanto a inversión, obviamente nosotros, cada uno de los que estamos aquí de parte de AP Futuro, son las que les informamos a los clientes, pues, si hubiera que haber algún movimiento o si hay algo más atractivo de inversión, bueno, pues también hacérselo llegar a ustedes, ¿no? Entonces, déjenme decirles que yo llevo 11 años trabajando con Allianz y podría decir que el Optimax Elite es la cereza del pastel, ¿eh? La verdad, tenemos muchísimos clientes, los cuales, bueno, están muy contentos con el tema de poder tener una estrategia mucho más barata y una estrategia fiscal, correcto, que no la encontraría en cualquier parte del mercado, ¿no? Entonces, el que necesite, bueno, estamos abiertos con su asesor Brenda. Siempre es una gente que está disponible hacia nosotros para responder cualquier duda, cualquier aclaración o cualquier tema de inversión. Bueno, si alguno de ustedes en algún momento quisiera una plática personal, encantado de la vida lo hacemos con su asesor y lo hacemos con el área de estrategias patrimoniales de Allianz, con el fin de que puedan ustedes entrar a este proyecto, porque es un gran proyecto, la verdad. Tenemos muy buenos resultados. No sé si alguien quiera comentar algo más, si hay alguna otra duda, o si ya le paso la palabra a Pati. Pues eres muy buena, Brenda, porque no hubo muchas preguntas. Las preguntas, la mayoría las hice yo con el fin de que pues, se abriera un poquito más el tema, ¿no?
Claro, no, y sí, y entiendo también, ¿no? Muchas veces a lo mejor es mucha información, ¿no? Para los clientes nuevos, después lo podemos, pues a lo mejor asentar un poquito más y las dudas saldrán. Entonces, si es hoy, si es mañana, si es pasado, estamos totalmente a su disposición para resolverlas. Si ya son nuestros clientes, pues también, ¿no? Pues son de la familia Allianz, de la familia AP, entonces, pues siéntanse en confianza de platicarnos sus dudas, sus preocupaciones, cualquier cambio de estrategia, como dijo Álvaro, pues estamos totalmente ahí disponibles para cualquier cosa. Y esperemos pronto poderlos recibir en las oficinas con un cafecito. Ya, esperemos que ya pronto y que la vacuna funcione perfecto y que podamos ya vernos físicamente. Y en el mes de diciembre, para todos ustedes y para los clientes, también estamos haciendo el proyecto de poder dar una plática de patrimonial, correcto, a través del área de estrategias patrimoniales. Pues muy bien, no sé, Pati, por favor. Bueno, yo creo que no hay mucho más que decir. Fue una plática, una sesión sumamente clara, muy puntual. Creo que las dudas salieron muy bien, las respuestas. Hay pocas dudas, como dijo Brenda, como dijo Álvaro, la puerta está abierta para todos. Si tienen alguna inquietud o alguna duda a través de sus asesores o de cualquiera de nosotros. Y bueno, sí voy a retomar y voy a aprovechar el tiempo para decirles a los que ya son clientes de Patrimonial y a los que no conocen el producto, que el día 8 de diciembre haremos una sesión de la misma manera a las 18 horas. Les haremos llegar la invitación. Y pues nada, agradezco enormemente, Brenda, una vez más tu apoyo, tu conocimiento, tu profesionalismo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber formado parte de esto y son bienvenidos para seguir invirtiendo en esta plataforma que tiene tantos grandes beneficios y ventajas únicas en el mercado a nivel nacional. Verdaderamente es el único producto que tiene esto y debemos aprovecharlo. Muchísimas gracias. Tienen otra duda, Gabriela, ¿no? ¿O no? ¿O leí? Sí, creo que sí, Gaby dijo última duda. Sí, a ver, Gaby. ¿Se puede empezar un plan a los 52 años? Sí, aquí no hay límite de edad. Aquí puedes empezar a la edad que tú quieras, puedes tener 80 y puedes empezar. Sin embargo, para gozar de los beneficios fiscales, si tienes 80 años, simplemente tienes que dejar que pasen los 5 años para que se cumplan con los dos factores del producto y puedas gozar de esos beneficios. Dice, ¿qué pasa con la exención de impuestos? Si yo tengo 60 años y lo hago al día de hoy, ya cumplí con una de las dos condiciones que son 60 años, pero tendría que esperar a que se dieran los 5 años, a que estuviera yo dentro del Optimax Elite para hacer la deducibilidad fiscal. Exacto. No sé si Gaby tiene alguna otra pregunta. No, creo que ya no. Ok. Pues a todos, muchísimas gracias. Que estén muy bien, que tengan muy buena noche, excelente semana y esperamos verlos el día 8 de diciembre. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Noches. Gracias por escuchar. Gracias, hasta luego, buenas noches. Brenda, ¿me das 2 minutos? No te vayas. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.